Muy buenas noches, les habla Joe Bernabé Saldaña. En este día vamos a presenciar un conversatorio fugaz que se ha logrado concertar entre dos abogados, el doctor Rodolfo López Ríos y el doctor Roberto Saldaña, el cual tiene como título El origen del universo. No hay reglas, no hay un protocolo, sin embargo, lo que sí hay son ideas que se van a compartir con toda nuestra audiencia. De esa manera vamos a poder debatir de alguna u otra manera sobre el origen del universo. El conversatorio va a durar 2 horas, van a mostrar un cierto cuerpo del desarrollo, llegando a ciertas conclusiones en caso sea posible, y de esta manera el poder concertar las mejores ideas en tanto al origen del universo. Soy yo de Bea Saldaña y los dejo con los panelistas. Hola. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué bueno que podamos enlazarnos para poder conversar respecto del tema. Bueno, nosotros nos conocemos ya bastante tiempo, pero nunca hemos tenido la oportunidad de poder plantear un tema y poder dar a conocer lo que sabemos respecto a ello, ¿no? Entonces, bueno, la gente no sabe cómo se planteó este conversatorio, entonces hay que darles quizás una introducción para que sepan cómo se concertó, ¿no? Claro, yo hace poco tuve un debate con un youtuber, un creador de contenidos que es creyente, teísta, sobre el significado de la palabra creer y conocer, ¿no? Bueno, ese debate yo lo compartí con algunos amigos, fue en TikTok, yo participé en su live y se lo compartí también a Joe. Joe Vera es un gran amigo de la universidad, tu hermano, y también pues a ti te considero un buen amigo. Y al mismo tiempo recordé que tú habías publicado un artículo hace algunos meses sobre la visión jurídica de la existencia de Dios, ¿no? Cómo se puede fundamentar jurídicamente y filosóficamente la existencia de una deidad, de un ser supremo. Entonces yo pensé que, bueno, no, yo estoy seguro de que tú tienes una buena formación no solo jurídica, sino también filosófica. Entonces te recordé y le dije a Joey que te pasara la voz para poder tocar este tema y inmediatamente tú aceptaste. Eso fue bastante, me gustó bastante que aceptaras rápidamente. Y en una semana coordinamos para conversar sobre este tema. No es un debate en sí, es un conversatorio para ver nuestras posturas. Recordemos que tú tienes una postura, no sé cómo vamos a abordar este tema. Como te mencioné, lo podemos abordar desde un punto de vista teológico, religioso, filosófico, científico, lógico, etcétera. Tenemos posturas divergentes, dado que tú eres una persona creyente y yo no creo en deidades. Y vamos a ver cómo se desarrolla este conversatorio sobre el origen del universo, un tema bastante fascinante para mí. Muy bien. No sé, ¿deseas comenzar para poder escuchar cuál es tu posición? Claro, me gustaría primero que acordemos o que haya un consenso sobre qué es universo. ¿Qué consideras la definición de universo para ti, Roberto? Para mí, la definición de universo, bueno, en este caso es un lugar, ¿no? Específico, más que todo, eh, que se encuentra en constante expansión, ¿no? En donde se sitúa cuerpo, ¿no? Materia, tanto biótica y abiótica, y eso más que todo, ¿no? En donde nos situamos también nosotros, ¿no? Formamos parte del universo. Tú En sí somos, dirías, claro, sí, sí, estoy de acuerdo con esa definición que se ¿no? encuentra en constante expansión acelerada y tiene más o menos un origen de hace 13.800 millones de años. La- Eso es cierto. Ahora, ¿tú dirías que el universo es como dice la RAE, es el conjunto de todo lo que existe? yo considero que sí, ¿no? Esa es parte de la existencia, ¿no? Desde ¿Qué que pa empezamos, o sea, el,
nosotros cuando empezamos a pensar respecto a temas cosmológicos, ya debemos entender de que por qué el ser humano piensa en su propia existencia, ¿no? Pero antes de, bueno, tú debes saber también que la filosofía, antes de tener un punto de partida antropológico, tuvo un periodo cosmológico, ¿verdad? Porque quería entender de dónde surgía la propia existencia. Entonces, la definición que tú acabas de dar, que es de la RAE como el origen de todo lo que existe, considero que es adecuada, pues, porque desde que empiezas a optar por tu propia existencia, entonces ya estás dando origen a la definición del universo. Yo considero que esa definición de la RAE es parcialmente correcta, porque si partimos de la idea de que todo lo que existe está dentro del universo, puesto que el universo sería el conjunto de todo lo que existe, hablar de un origen o de una causa del universo sería complicada, puesto que tendríamos que partir de la premisa de que no hay nada fuera del universo. Y si no hay nada fuera del universo, tendríamos dos posturas, ¿no? Que el universo se creó de la nada o que el universo ha sido eterno, porque si es todo lo que existe, el universo puede haber sido eterno, pero sabemos que hace aproximadamente 13.800 millones de años tuvo un origen. Y si partimos de que todo lo que existe está ahí, estaríamos pidiendo una causa que no está fuera del universo y podríamos entrar en una contradicción lógica. Por ejemplo, la autocausación es imposible, es lógicamente imposible. Entonces, si vamos a buscar una causa del origen del universo, no puede estar dentro del universo. Y si todo lo que existe está dentro del universo, tendríamos que buscar esa causa dentro del universo y eso es ilógico porque nada se puede autocausar. Tiene que ser una causa que está precedente y fuera del efecto. Por eso yo considero que el universo sería todo lo que existe, pero que nosotros podemos apreciar. Esa parte de la realidad que nosotros conocemos. El universo conocido que inició hace 13.800 millones de años. Pero la realidad sería un concepto mucho más amplio. La realidad es todo lo que existe y el universo es parte de la realidad. Porque yo Ya. entiendo que debe haber algo que está fuera del universo que haya podido causar el universo. Algunas personas lo llaman Dios, otras personas que son un poco más escépticas y racionalistas utilizan hipótesis científicas para determinar qué es ese algo, ¿no? Que ese algo debe ser parte de la naturaleza, parte de la cosmosidad. No creo un ser con inteligencia, una mente divina. Podría ser también, está en el ámbito de las posibilidades, pero creo que debemos partir de ahí, que la realidad es todo lo que existe y el universo sería parte de la realidad que nosotros conocemos y que tiene un principio de hace bastante tiempo, ¿no? Casi 14.000 millones de años. No sé qué te parece esa idea, Roberto. Parece la definición correcta, ¿no? Igual, por lo visto, tienes bastante conocimiento filosófico, vas desde el punto de vista de la realidad y bueno, ese era el tema del punto en cómo lo podemos definir, ¿no? Tú has puesto dos posturas bastante interesantes, ¿no? Eh, Tú me mencionas de que la definición de la RAE es parcialmente correcta porque habla sobre el origen de todo lo que existe, pero ello, tú dices que no existe una autocausación, ¿verdad? Porque Claro, también partiendo de dos ideas, ¿no? O bien es algo que nació de la nada, o bien es algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Que es eterno. Bueno, exactamente. yo tengo puntos de vista respecto a ello y tengo tres posturas de la forma en cómo yo voy a abordar el tema, pero lo voy a ir sacando. O sea, mientras más complejo sea la forma en cómo llevamos el debate, las teorías más complejas se van a ir saliendo para poder darle eh, respuesta a este debate también, ¿no? Bueno, no es debate, sino a esta conversación. Sí, Pero, bueno, quizás tú no lo sabías, no hemos conversado mucho, pero una de las cosas que usualmente a mí me gusta hacer, fuera de lo que es el derecho y la filosofía, es contemplar un poco de física cuántica, de hoy. Obviamente práctica no me gusta mucho, pero desde ese punto voy a tratar de compartir lo poco que puedo saber sobre ello, porque no somos escritos por mi científico. Pero vamos a tratar de ver ello, ¿no?
Y bueno, tú me mencionas sobre la realidad y dices que la realidad eh, es, es como una definición, ¿no? Es mayor al tema del universo, ¿verdad? Sí, Es lo que entiendo, es mayor. Entonces yo podría, para poder entenderte mejor, tú debes saber que también hay escuelas como lógicas que hablan sobre la realidad. Para ti, ¿qué es realidad? Así, para Rodolfo López Ríos, ¿qué consideras como realidad? claro, como te lo mencioné, la realidad sería el conjunto de todos los existentes. Y el universo sería parte de esa realidad, que tuvo un principio, o mejor dicho, un origen, hace 14 mil millones de años. Pero eso es necesario porque, recordemos, si nosotros vamos a hablar de un origen, quiere decir que ha habido una causa, y esa causa necesariamente tiene que estar fuera del universo, no puede estar dentro del universo porque entraríamos en una contradicción lógica. Y como tiene que estar fuera del universo, tenemos que concluir, lógicamente, de que hay algo que está fuera del universo, y ese algo tiene que pertenecer a la realidad. La realidad sería un círculo más grande, hay existentes, luego vendría un círculo más pequeño que es el universo. Fuera del universo hay cosas que existen, y eso vamos a ver qué consideras tú que existe y qué considero yo que existe, pero la causa tiene que estar necesariamente fuera del universo. Es interesante lo que dices, porque las definiciones físicas, matemáticas, obviamente, tú me mencionas de que las contradicciones lógicas respecto al tema del origen y algo que no puede ser autocausado, que una causa originaria, eh, es una idea filosófica más no física. Bueno, Claro, porque la física define en términos matemáticos y temas de teoría comprobadas, ¿no? De la comunidad científica posteriormente, que obviamente ya son teorías que pueden mejorarse, pero no son contradictas porque ya sientan como un tipo de precedente, ¿no? Nosotros como abogados sabemos que existen precedentes vinculantes de donde tomamos un punto de partida para poder desarrollar más teoría, ¿no? Bueno, el tema de tu definición respecto a algo que va más allá del universo, que es el creador de, del mismo, ¿no? Que obviamente algunas personas lo conocen como Dios y otras personas, o desde diversos puntos de vista, pueden denominarle de esta manera. Yo creo que es un concepto más metafísico, ¿no? O sea, que responde a un aspecto filosófico. Yo no sé si lo ves de esa manera, porque, mira, el tema del periodo cosmológico, usualmente siempre lo que buscaba era dar explicaciones lógicas a la realidad y esas explicaciones lógicas están orientadas a definiciones sistémicas del origen y de la estructura del universo, ¿no? Es donde a partir de ahí empezamos, como la mayoría de personas que están aquí, yo no sé si es que son ilustradas o no, deben conocer que en ese periodo de la filosofía antigua, eh, pensadores así como nosotros, personas comunes y corrientes, ¿no? Que estamos hablando de un tema, daban o sustentaban el origen del universo y de la humanidad, ¿no? Ya esas son un recuento, no más que todo para sustentar una exposición, sino para poder ayudar también a las personas que nos están viendo para que conozcan un poco más del tema, ¿no? Bueno, sabemos que habían bastantes escuelas filosóficas, ¿no? Como la escuela jónica, que está en Mileto, yo sé que lo recuerda, con pensadores no como tales, de Mileto, Anaximandro, Parnacio, que correspondientemente o respectivamente tenían explicaciones para el tema del universo. Porque tú dices que lo que existe es lo que es posible, ¿no? Lo conocido como nosotros, lo nociológico. Entonces, tal de Mileto le da la esencia de la realidad del agua, para Anaximandro del aire, para las cosas indeterminadas. Posteriormente, había otras escuelas como la pitagórica, que utilizaban términos más numéricos y tomaban la matemática para poder explicar la estructura de la morfología y el funcionamiento de la fauna. También hay dos escuelas que van
más allá del tema, y creo que es más analítico para poder explicar el origen del universo, que es la escuela eleática, ¿no? Viene de Zenón de Elea y Parménides, ¿no? Que hablaban sobre que el universo era, y la realidad era una entidad inmutable y eterna, ¿no? Esa es una de tus definiciones que tomaste, ¿no? A Mm, lo mejor de lo que dice la RAE, ¿no? no, bueno, en ese tema, si es eterno, ahí yo te mencioné de que el universo no podría ser todo lo que existe porque tendríamos que llegar a esa conclusión de que el universo siempre ha estado ahí y por lo tanto no tiene origen. Entonces, entonces ahora no tendría sentido el conversatorio porque si es eterno no tiene origen. Sí, Eterno sí, significa que algo estuvo totalmente desde creado. siempre. Claro, eterno, no tiene ni principio ni fin, eso es eterno. Por lo tanto, yo creo que podemos descartar esa postura de la Claro, eternidad. yo también lo pienso, pero como te estaba mencionando dentro de esa bifurcación de definiciones de- que son contradictorias de la RAE, bueno, yo creo que es un poco desfasada también, ¿no? El tema de, de tomar como el origen de todo lo que existe, ¿no? Porque si es eterno, nunca tuvo origen, ¿no? Entonces está tomando un punto de vista filosófico dentro de su definición, ¿no? De la idea, más que todo. Claro, ahora, Pero, dime, te escucho. yo te menciono, claro, la parte de las especulaciones filosóficas y razonamientos lógicos, porque científicamente yo considero que el método, los métodos de la ciencia son la forma más exacta de lograr conocer las causas de los fenómenos físicos. Y el universo es un fenómeno físico, un fenómeno, por supuesto, que es físico. Ahora, la ciencia tiene diversas teorías. Estoy seguro que tú conoces algunas de ellas, como el choque de Ah, membranas, el universo uh-huh, estacionario, el uh-huh. inflacionario, el universo cíclico o oscilante, con el Big Crunch, y el Big Bang, y luego un Big Crunch, y luego una cosa que es cíclico, se contrae, se expande. Pero esas son teorías que no han sido totalmente comprobadas, a diferencia del Big Bang. Ahora, el Big Bang es una teoría que no explica el origen del universo, sino que explica la expansión acelerada del universo. Es decir, a partir del primer segundo de Planck, es decir, el primer momento en el cual sucede esta expansión, gran expansión, de ahí en adelante nosotros tenemos conocimiento. Por eso es una teoría, porque en este caso es un argumento o una explicación a un hecho comprobado, la teoría del Big Bang, pero esa teoría no explica el origen tal cual. Para explicar el origen tenemos las otras teorías como los multiversos, la física cuántica que mencionaste, pero son aproximaciones, aún no se conoce exactamente. Entonces, si hablamos científicamente los dos, tendríamos que llegar a la conclusión de que no sabemos. Es que yo tampoco sé. La ciencia no lo sabe y por supuesto nosotros dos tampoco lo sabemos. Entonces tendríamos que ir un poco más allá del método científico e ir a la lógica, pero con los elementos que contamos, ¿no? Con las leyes de la termodinámica, con los argumentos de que qué sería realidad. Por ejemplo, el argumento lógico que te mencioné de que necesariamente la causa tiene que estar fuera del universo, por eso el universo no puede ser todo lo que existe, eso es una conclusión lógica. Y por eso el tema científico tiene sus límites, hasta el momento tiene sus límites. Claro que algunas personas señalan que desconocer eso significa que Dios existe. O sea, si no conocemos exactamente cómo se originó el universo, entonces ponemos a Dios ahí, porque no lo sabemos. Esa es la falacia del Dios de los huecos, ¿no? Donde no llega el conocimiento, ponemos a Dios, ¿no? En aquellos espacios donde todavía no sabemos exactamente qué es lo que sucedió, podríamos poner un creador, ¿no? Esa es una idea. Pero científicamente tenemos que reconocer que no sabemos, no se sabe. Por eso vamos a las hipótesis científicas y al razonamiento lógico, ¿no? Por eso, desde el punto de vista filosófico y ya de razonamiento lógico, ahí ya tendríamos la postura de que algo siempre existió. ¿Y qué sería ese algo? ¿No? Ese algo sería un ser trascendental, subsistente, omnipotente, omnisciente, omnipresente. O podría ser algo que podría ser parte de la propia naturaleza, pero previa al universo. No sé qué opinas al respecto. Eh, bueno, desde el punto de vista como tú lo ves, me parece bastante interesante. Yo considero que obviamente para que algo sea creado debe existir algo eterno, ¿no? Anterior. O sea, algo que es omnipresente, ¿no? No estoy aceptando la idea de Dios, obviamente creo en Dios. Y vamos a hablar sobre temas racionales.
y vamos a ir al tema de la definición. Yo creo, dentro del periodo cosmológico, y fuera de todas las escuelas que ya te mencioné, hubo una escuela que sí se aproximó al tema científico. Supongo que has escuchado esa escuela que considera la realidad en términos de átomos que son divisibles e indivisibles, ¿no? Y hablan que estos tipos de cuerpos, ¿no?, que poseen masa, se encuentran en un movimiento constante. No sabemos si es un tema de una constante expansión, según la teoría del Big Bang, porque se refuerza esta teoría filosófica optimista, menciona sobre el tema de la expansión, ¿no? Es la teoría más aceptada, ¿no? Pero hay ciertas limitaciones en la teoría. Una vez que ya entramos al tema científico y podemos conversar sobre ello, vamos a poder explicar cómo se consiguió esta teoría, porque las demás no son aceptadas, y cuál es el modelo más cercano que puede responder a la idea de creación, ¿no?, del universo, y es que hubo un origen. Entonces, considero, y tanto desde tu punto de vista, también tú mencionas que si, si el universo tuvo un origen, debe existir algo metafísico que le da sentido a ese origen, ¿no?, que no pudo existir, ¿verdad? Es lo que considera. No, no. La pregunta es si yo considero que hay algo metafísico. Claro, que va No, fuera de las leyes de la física, porque tú mencionas que no, el universo está concebido desde la física, entonces algo que está fuera más, que va más allá del universo, sabiendo que el universo está en constante expansión y es infinito, está haciendo una concepción metafísica de quizás algo que originó ese universo, porque no puede crearse de la nada. yo coincido contigo en señalar que nada viene de la nada, ¿no? La nada no puede producir la nada. Cero más cero es cero. Es imposible Claro, que si en un momento en el tiempo o antes del universo hubo cero, hubo nada, nada puede haber avanzado. Pero eso no significa, de eso no se sigue, eso sería una falacia non sequitur, que tiene que haber algo metafísico, puesto que tú estás señalando que como la física aplica al universo, tiene que haber sido algo metafísico para dar origen al universo. Es la misma postura de que como el tiempo y el espacio inician desde el Big Bang, tiene que haber sido un ser fuera del tiempo y fuera del espacio que haya dado inicio al universo. Yo considero que no se sigue, o sea, no necesariamente la conclusión, las premisas no pueden ser uno, como el espacio se origina desde el Big Bang y como no puede ser un ser dentro del espacio que origina el Big Bang, tiene que ser un ser fuera del espacio. Para mí no es así. Y cuando yo te mencioné que hay algo fuera del universo y que forma parte de la realidad, yo todavía menciono que ese algo es parte de la naturaleza, es parte de la cosmosidad. No es algo que está fuera de lo que nosotros conocemos como materia y energía. Y está aquí el punto. Yo considero que aplicando el principio de conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica, que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman, eh, teniendo ese conocimiento de lo que conocemos, tendríamos que aplicarlo también a los momentos previos del universo. Es decir, que algo similar a la energía o la materia tiene que haber existido desde siempre. Esa cosa para mí eterna tiene que haber sido la energía. Y aquella energía, por algún suceso que nosotros no conocemos, pero que tiene que ser fenómeno de la naturaleza, se transformó en el universo que nosotros conocemos. Es decir, esa energía para mí es eterna porque la misma ley señala que no se puede crear ni destruir. Siempre tiene que haber estado ahí y tiene que continuar. Ese es mi punto de vista. Para mí, eso que está fuera del universo, ese algo, tiene que haber sido una especie de energía. muy bien, Robert. ¿Sabes por qué? Bueno, es bastante particular el tema de la conversación y me gusta mucho tu respuesta, porque en sí utilicé ese tipo de falacias como argumento para que se pueda explicar y poder ser más enriquecedor el tema. Yo no considero que sea un concepto metafísico tampoco, la creación. Es más que todo una concepción filosófica, pero lo que tú mencionas respecto a la energía Sí, responde a temas de,
más que todo de relativismo puro, pues, ¿no? La teoría de la relatividad. Entonces, yo considero que ya es momento en esta conversación para poder ya hablar del tema científico, porque ambos coincidimos que hay algo que siempre existe, ¿no? Que está dentro del universo. O bueno, quizás Dentro de la forma realidad. parte dentro de la realidad. El universo está dentro de la realidad. Eso que siempre existe está dentro de la concepción de la realidad. Quizás no forma parte del elemento. O sea, no está incluido en el tema del universo, ¿no? Eso forma parte de ese conjunto más grande de una normalidad. Y estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, Sí, debería ser así. claro, claro. Especulamos, Obviamente obviamente. hay que descartar el tema de las denominaciones filosóficas que toman, ¿no? Si bien es cierto, hay grandes filósofos que hablan sobre, bueno, lo llaman necesariamente Dios, ¿no? Pero siempre han tenido, ellos como son filósofos, no responden a una ley física para poder explicarlo. Entonces, fuera del debate y algo que explica a ellos de lo que estamos hablando, ¿no? Y no lo entendieron como nosotros, obviamente son sí, es muchísimos siglos atrás, ¿no? Cuando se fuesen contemporáneos con nosotros, quizás tuviesen una concepción filosófica más avanzada que la que tuvieron en ese momento. Tratamos de explicar este tema con denominaciones, ¿no? Sabemos que en el periodo antropológico ya existían las denominaciones de las concepciones, ¿no? Filosóficas de Platón, ¿no? Que a ese algo que crea el universo lo llamó como demiurgo, ¿no? También existía el tema de Pitágoras, que le llamó primero motor y móvil, ¿no? El tema de racionalismo que habló René Descartes sobre la red extensa, ¿no? Entre otros tipos de concepciones que daban respuesta, porque nunca lo explicaron bien, de este tema que estamos hablando, ¿no? Entonces ya dejando un poco más, dejando la filosofía de lado y ya enfrascándonos en la definición, yo quisiera saber desde un punto de vista científico, ¿cómo podrías tú concebir a la idea del universo, ¿no? Para ti, fuera de la definición, en este caso semántica, que da una definición brillante para poder hablar sobre el origen del universo. ¿Tú conoces, tú consideras que el Big Bang, lo que ya lo dijiste, es la teoría que explica el origen del universo o debería haber otro tipo de teorías que complementen esta teoría? Necesariamente tiene que haber otras teorías porque, como lo mencioné, la teoría del Big Bang no explica cómo se originó el universo, sino que explica cómo se expande el universo. Esa es la teoría del átomo primigenio, la teoría del Big Bang, que una singularidad en la que estaba comprimida el espacio y el tiempo se condensaron, se enfrió y eso empezó con la expansión del universo. El espacio, el tiempo, la materia y la energía. Y posteriormente, gracias a las cuatro fuerzas gravitatorias, las fuerzas fundamentales, una de ellas es la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil, la nuclear fuerte, se formaron en las estrellas, los planetas, principalmente por la fuerza gravitatoria. Gracias a la gravedad se formó el planeta Tierra hace 5.000 millones de años aproximadamente. Y el satélite de la Tierra posterior y el Sol, obviamente, antes que la Tierra. Así que posturas, tengo que decirlo, posturas bíblicas de que primero fue la Tierra y luego fueron las estrellas, eso está totalmente mal. No se puede leer literalmente el Génesis de la Biblia, porque la Tierra no puede ser antes de las estrellas. Ahora, si tú me preguntas cómo yo creo que científicamente se originó el universo, la teoría del Big Bang no explica eso. Tiene que haber otras teorías, pero la respuesta más honesta es que aún no se sabe. Hay teorías científicas, pero que vendrían a ser un poco más hipótesis científicas, porque no están comprobadas ni demostradas y tienen sus propios contraargumentos o críticas. Por ejemplo, yo mencioné el universo estacionario. La teoría del universo estacionario es el universo eterno, el universo perfecto que siempre está creando materia, pero de una forma tan sutil que uno no se da cuenta. Pero eso viola la primera ley de la termodinámica. No se puede crear materia. En la materia no se puede crear ni destruir, solamente se puede transformar. Está la teoría cíclica del universo, en la que postula que después de la expansión
y luego que la entropía continúe, se va a llegar a un estado de muerte térmica que puede provocar un Big Crunch, que es la retracción. Y luego viene otro nuevo Big Bang. Pero como te digo, son especulaciones científicas que todavía no son comprobadas. La respuesta más honesta que te puede dar una persona racional es que aún no se sabe, pero de eso no se sigue, que tiene que haber sido una deidad. Ese es mi punto de vista. Pero hay explicaciones desde el punto de vista lógico, como estábamos haciendo al inicio de la conversación. Pero científicamente esas son las teorías. También está la teoría del multiverso, de la física cuántica, de la superposición de los átomos, pero eso es a nivel atómico, que tiene sus propias leyes, sus propias reglas y que aún todavía no se conocen. Pero eso, para aplicarlo al universo, es decir, no a nivel atómico, sino a nivel mayor, porque el átomo es pequeñísimo, a nivel mayor, eso todavía no se puede lograr. Por eso está en constante evolución, pero la teoría más aceptada es ella, pues, ¿no? La teoría de los que utiliza la física cuántica, que dio origen al universo. Eso es lo que yo te podría decir desde el ámbito científico, pero en un ámbito más global es que sea la causa que sea, esta tiene que haber sido un fenómeno de la propia realidad. Un fenómeno que dio el primer chispazo, que dio el origen al universo. Y de ahí inició el Big Bang. ¿Qué fenómeno consideras que podría ser? ¿Perdón? ¿Qué tipo de fenómeno podría ser? Cualquier fenómeno, un fenómeno natural. Un fenómeno, podemos ir al ámbito de la singularidad que comprimía el espacio, el tiempo, la materia y la energía, y ese fenómeno propio de la naturaleza. No se sabe, no se conoce, pero es lo más probable, ¿no? Yo creo que no se sabe y viene a ser todas las posibilidades, ¿no? Puede haber sido un unicornio, unas hadas que pasaron por ahí y dieron un chispazo con su varita, puede haber sido Dios, puede haber sido un fenómeno natural, pero no se sabe. Todo está en el ámbito de las posibilidades, pero si vamos a lo más probable, teniendo la evidencia con la que contamos, las leyes de la termodinámica, cómo se forma el universo, tendría que ser algo que siempre existió y que se transformó en lo que es el universo, ¿no? Yo he escuchado esto bastantes veces. El universo pasó de lo que era antes a lo que es ahora, transformación, no creación, porque de la nada nada sale, ¿no? Ese es el detalle y eso es... Y yo pensaba, en serio, Roberto, que como tú tienes una postura personal de creer en un ser supremo, hasta donde yo sé, pensé que también podrías tener alguna aproximación desde ese punto de vista, ¿no? Si tú puedes creer que hay un creador, ¿no? Si tú me preguntas, por lo menos tú no me has preguntado quién creó el universo, ¿no? Porque ahí habrían dos objeciones, ¿no? Uno, ¿por qué presupones que ha habido un alguien? Y dos, ¿por qué presupones que se ha creado? Ahí hay dos objeciones, ¿no? Yo diría la pregunta está mal hecha. No sé si tú tienes alguna aproximación científica distinta a la mía o incluso una aproximación teológica, ¿no? Una aproximación de que hay un creador. Bueno, el tema del credo son particularidades de la propia enseñanza, ¿no? Está arraigado a lo que te inculcan, ¿no? Los padres, ¿no? Si es que es de un hogar católico o de diversas religiones. O sea, las religiones te dan bastantes teorías, no solamente existe el catolicismo, sino el islamismo, el hinduismo, el budismo, etc. Pero si vamos a hablar sobre como personas pensantes, obviamente ya no voy a caer en el tema de, oye, Rodolfo, te voy a preguntar quién creó el universo, ¿no? Porque me pondría en jaque y tú dirías, oye, entonces tú estás admitiendo de que Dios existe, ¿no? O sea, sí, claro. Roberto, pero tú has mencionado, somos personas pensantes, o sea, que los que creen que hay un creador, ¿no serían pensantes? ¿O? Yo no estoy afirmando ello, yo estoy incluyendo dentro de mi definición a los espectadores, incluso. Solamente estoy refiriendo a una afirmación de hacia quien me dirijo, pero también hacia el público que fue. Y posiblemente, bueno, es bastante simpático que las preguntas estén orientadas a un error léxico, ¿no? Pero es la interpretación que tú le puedes dar a las preguntas. Es que tú puedes compartir, ¿no? Es muy hábil para conversar, es lo que me he dado cuenta. Y está bien, eso hace más interesante este conversatorio porque tú sabes que hay una amistad de por medio, ¿no? Y bueno, es la primera vez que hablamos sobre un tema que no es de derecho, va mucho más allá. Exactamente, es un tema no jurídico. Es un tema no jurídico.
un tema interesante. A mí siempre me ha fascinado el tema de la historia, de las civilizaciones y también los temas pues de origen del universo, que es el tiempo, viajes intergalácticos, posibilidades de encontrar otras tierras o bueno, otros planetas que tengan las condiciones similares a la de la Tierra, porque en algún momento, y espero que no sea pronto, la Tierra ya no va a poder ser habitable, dado el calentamiento global y otras cosas que han sido causadas, bueno, por el hombre, lamentablemente por el ser humano. Entonces, sí, sí es una idea interesante también viajar a otros mundos, saber si existe vida inteligente, porque vida es bastante, muy probable que haya vida fuera del universo, pero a nivel de microorganismos, ¿no? Pero vida inteligente, que también es probable, porque mira, recuerda, mira esto, el universo es enorme. Nosotros somos un puntito en todo el universo porque hay miles de millones de galaxias, hay miles de billones de estrellas, y esos miles de billones de estrellas tienen pues miles de trillones de planetas orbitando esas estrellas, entonces es muy probable que haya vida inteligente, muy lejano, pero que nosotros, bueno, yo no creo que hasta el momento nos haya visitado vida inteligente extraterrestre, pero yo considero que es muy probable. Bueno, no tan probable, ¿no? Pero es probable que haya vida inteligente. Claro que ese es otro tema, pero como te digo, todas estas cosas sí me gustan. Yo soy abogado, igual que tú, igual que Joe, pero son cositas, pues un hobby que te gusta ver temas del universo, del origen de la vida. Por ejemplo, el origen de la vida es otro tema interesante, ¿no? Porque tampoco se tiene una teoría cierta sobre cómo... Hay teorías, seguro que tú has escuchado el caldo primigenio, la teoría que somos polvos de estrellas, que en la Tierra, gracias al agua, se unieron los elementos de las estrellas y dieron origen a la primera célula, bueno, molécula. Vamos al tema de los aminoácidos, proteínas y cómo se forma, ¿no? Un ser vivo. Pero eso no está comprobado, ¿no? Es otro tema. Es otro tema bastante similar, ¿no? El origen del universo, el origen de la vida como tal, porque la biogénesis, que es la teoría más aceptada, señala eso, pues que de lo que no tenía vida, porque el agua no tiene vida y los elementos químicos que vinieron de las estrellas, como el carbono, somos principalmente carbono, no tiene vida. Entonces, poco a poco, en millones y millones de años, se originó, ¿no? La primera célula y luego la primera vida. Eso no está probado y por lo tanto algunas personas, y considero tal vez tú, no lo señalas, pero consideras pues que la vida ha tenido que ser dada, ¿no? Hemos tenido que ser creados. Ahí también está el debate, ¿no? Entre los creyentes y los que no creen, ¿no? ¿Cómo se originó la vida? Y como uno no sabe, como yo no te puedo asegurar, no te puedo probar que ha sido por abiogénesis, tú me vas a decir, bueno, como tú no sabes, fue Dios, ¿no? Pero no, yo considero que el desconocimiento de algo no es prueba de Dios, sino el desconocimiento de algo es prueba de que no se conoce nada más, pero no se sigue, ¿no? La falacia, como te mencioné, non sequitur. No se sigue que ha tenido que ser una deidad, no se sigue que ha tenido que ser un extraterrestre. Eso se tiene que demostrar, no se puede concluir lógicamente ello. Esos temas son interesantes. No, somos abogados, pero yo sé que tú también tienes ese interés en el ámbito filosófico, en el ámbito también de tus creencias. Por cierto, Roberto, ¿tú en qué crees exactamente? ¿En qué religión te consideras más cómodo? Bueno, acorde a lo que me han inculcado mis padres, es la religión católica. Obviamente con sus limitaciones, ¿no? Pero más que todo es la base para el tema de lo que... Con eso me he formado, ¿no? Pero ¿Sí? tengo muchas ideas en realidad. Fue de la creencia que yo en particular que pueda preocupar. Ok, está bien. Pero tú sí crees que hay un Dios. Creo en Dios. Yo le Sí, nomino Dios a eso, a eso que siempre está, ¿no? Pero ok, no menciona como una definición de la entelequia respecto al tema de una personificación, ¿no? Ni tampoco el tema de la Santísima Trinidad, eso es imposible. Yo denomino el Dios que yo conozco, que se profesa, es el tema de aquello que da respuesta a todo lo que existe. O el Dios sea, que tú, fuera del origen, ¿no? bueno, no entendí esa parte. El Dios en el que crees, es aquel que El da Dios respuesta a todo lo que... claro, es aquel que da el Dios que yo
considero hasta el momento. Fue la religión del profeta, lo respeto, pero quizás no comparto algunas ideas, ¿no? Eh, es, es la respuesta dentro de la realidad del origen de todo, ¿no? O sea, del origen del universo. O sea, que tú sí crees que Dios creó el universo. Yo creo que, o sea, la definición crear es amplia, ¿no? El Pero tema crea, de algo que siempre está no es un tema de, ¿cómo se puede decir? De una entidad, o sea, una deidad, como lo mencionaste en su momento. Solamente que por un tema constitucionario de creencias, yo le denomino Dios a ello, ¿no? Pero en sí no hay una comprobación de la existencia de, de, esa, de esa definición que te menciono. Pero yo creo en este caso en la propia definición de Dios, pero no del catolicismo, sino respeto al catolicismo por mi formación, pero no es que sea un católico profeso que diga, pucha, Dios es la Santísima Trinidad y hay un Dios Padre que creó todo. claro, Es, pero tú pues, mencionaste que crear tiene varias, claro, es una palabra polisémica, ¿no? Porque tú también creas cosas. Y, claro. no, pero cuando tú mencionas que Dios creó el universo, tú crees que lo hizo aparecer. O crees que había materia y él agarró la materia y la mezcló con sus manitas y ¡pum! Obviamente no. ¿Cómo podrías definir que tiene manos un ser que no conoces? O en este caso, ni siquiera podríamos definirlo como ser, sino en este caso, una figura, ¿no? Abstracta, una definición abstracta de algo que no conoce. ¿Cómo sabes si es que tiene extremidades y ello, ¿no? O No, sea, está viendo el sarcasmo al momento de hablar respecto al tema, hace que cometas el error de decir que Dios con sus manitas pegó, cogió un pez y creó el universo. ¿Cómo sabes que Dios tiene manos? No, es no que tiene. solo hay dos maneras nada más de crear. Una es crear así, hacer aparecer las cosas como magia. Sabes que la magia no existe. Y otra es crear como lo hacemos tú o yo, ¿no? Nosotros creamos una silla, por ejemplo. ¿Cómo creamos la silla? Agarramos la madera, agarramos un hacha, agarras tus clavos, tu martillo, pero esa es la forma de crear, de hacer, pero transformando materia. Si tú me dices, yo quiero saber cuál es tu concepto de creación del universo, ¿es crear, hacerlo aparecer o transformar materia? No, en ese caso, la materia cambia, ¿no? Y se transforma. Y yo no podría afirmarte de que hay una aparición de la nada porque no hay cosas que aparezcan de la nada, ¿no? En todo caso, si tú mencionas que el término crear está ligado al término de que aparezca algo, bueno, una manifestación de que se da en la realidad, primero debió existir antes dentro de una abstracción o dentro de algo abstracto para que se pueda crear o aparecer, ¿no? O declarar incluso. Pero ello ya responde a una personificación eh, particular respecto al tema de manifestación, ¿no? No sé si me dejo entender. Yo entendí que tú consideras que no se puede hacer aparecer las cosas porque eso es Si tú magia. crees algo, tienes que manifestar algo que tú pensaste, ¿verdad? Entonces, no podríamos afirmar ello porque no se tiene respuesta de aquello o del origen del universo, porque ahora estamos hablando del universo. Claro, ¿Cómo pero podemos hablar de que hubo una aparición del universo? yo te estoy preguntando el tema de, ahorita me acabas de mencionar algo interesante, que tú piensas algo y lo manifiestas, ¿ya? Pero yo pensando no puedo manifestar, pues un carro ahorita, o sea, yo puedo pensar ahorita en un carro y no lo puedo manifestar acá. Tú mencionas, haces esa analogía con respecto a Dios, de que él, hay una mente divina y él lo manifiesta, pero eso es crear de la nada también, pues, o sea, si yo pienso algo y con mi sola voluntad
yo hago aparecer cosas o desaparecer cosas, por ejemplo, un milagro, desaparezco un tumor que tiene alguien, un ser querido, eso es un milagro, lo desaparezco, eso sería Dios, pues, un ser que puede intervenir con su sola voluntad y su solo pensamiento. Pero eso es, pues, crear y destruir materia. ¿Cuál es tu postura? No, no me queda muy clara si se puede o no se puede. Yo considero que no se puede. Esa es Entonces mi postura. concluimos, claro, concluimos de que Dios no puede crear de la nada, ¿cierto? Nada de eso sí, ¿no? Es Pero obvio. tiene que, entonces crea ex materia, crea transformando la materia y la energía. Bueno, esa entidad que nosotros, bueno, no entidad, ¿no? Esa definición de Dios es algo que está dentro de la realidad y que coadyuva a la transformación de la energía. Pero Eso, no es una personificación, no es una definición de la entelequia que te menciona. No pertenece a ello. Es algo que siempre está. o sea, tú Desde consideras un que, punto de vista científico le denominan de otra forma. Y luego te lo voy a explicar por qué. No considero el tema de un creador. yo lo que puedo concluir de lo que me has dicho es que tanto Dios como la materia y energía han sido subsistentes al universo. Y los dos son eternos, tanto Dios a un lado y la materia y energía al otro. Entonces Claro. Dios ha transformado esa materia, esa energía, y dio origen a este universo que nosotros conocemos, el cual se está expandiendo, ¿cierto? No, podría ser la definición de Dios, puede ser compatible con el tema de la definición de lo que tú mencionas como energía. Pero la energía, como tú la concibes o como la concibe la ciencia, solamente responde a la teoría de la relatividad. Pero en sí, el tema de la creación no es, no es un tema científico, no está comprobada, tampoco es un tema más teológico, pero no es compatible con el tema de, no es comprobable científicamente. No, Y lo claro, que tiene, nada, no es dime, dime. comprobable, eso es cierto, no es comprobable, no es falseable Dios, no se puede comprobar la inexistencia de algo. Sin Y tampoco, embargo, sí hay una ley física que puede demostrar el tema de la creación. Bueno, no de la creación, en este caso, el origen del universo. Es una respuesta lógica que habla sobre el origen del universo. No sé si lo habrás escuchado. Hace pocos dime, años, seguro lo habrás escuchado sobre el descubrimiento de la partícula de Dios, porque así la llamaban. No te estoy hablando de que habrás escuchado sobre ella, ¿no? La ¿qué partícula parte? de Dios. La par- ya, sí, sí he escuchado ya, pero tienes que Pero sostener. no es un tema comercial, no es un tema netamente de que refuerce la idea de Dios. Porque en sí, el creador le dijo, le iba a poner, pucha, yo no sé cuál es la partícula que responde a todo el modelo estándar que se está buscando actualmente. Entonces le pusieron en inglés esta maldita partícula, o esa bendita partícula. Pero no llamaba la atención, bueno, así que le pusieron la partícula de Dios. Pero en sí es el engranaje que responde al origen del universo. O sea, el tema del Big Bang es una teoría que no es tan actual, ¿no? Igual de todas maneras es la más aceptada hasta el momento, ¿no? Pero ello no responde a la física actual, a la física moderna. No sé si habrás escuchado sobre las nuevas teorías que existen. Y si no las has escuchado, te la puedo compartir para poder hablar al respecto y ver qué es lo que piensas. Entonces, Sí, yo desde un inicio te mencioné algunas teorías científicas, pero te vuelvo a repetir, la conclusión es que no se sabe. Ninguna de esas teorías es comprobada, pero sí me gustaría escuchar las teorías que puedes mostrar. ya, mira, en primer lugar hay que entender todo el tema del mundo físico, ¿no? O sea, del mundo de la física. No es tan sencillo de entender porque es un tema bastante intrincado, pero vamos a tratar de hacerlo dentro, bueno, dentro de mi propia limitación, porque no soy científico, y dentro de poco conocimiento que pueda tener, poder explicar este tema. Nosotros sabemos, hace 200 años atrás, ¿no? Si Isaac Newton habló sobre
el tema, entendió, ¿no? El tema de la materia, ¿no? Nosotros sabemos de los cuerpos tienen masa, ¿no? Todo cuerpo que tiene masa se atrae, ¿no? Entre los cuerpos hay atracción. Eso fue lo que pasó con este gran científico. Él se sentó debajo de un árbol, todos sabemos esa historia, ¿no? Le cayó una manzana y, bueno, entendió que había una fuerza que atraía un cuerpo hacia otro cuerpo, ¿no? Y a eso le denominó fuerza de gravedad, ¿verdad? Pero nunca descubrió el por qué, ¿no? Nunca descubrió el por qué, a qué se debe de que la atracción de los cuerpos. Entonces, posteriormente, el tema de la teoría de la relatividad, la energía, lo comprendió Einstein y entendió ese tipo de relativismo, ¿no? Lo cual da respuesta al origen del macrocosmos, porque la teoría de la relatividad habla sobre el macrocosmos, no habla sobre el microcosmos, ¿ya? Ese es un tema, pero sin embargo la física es tan compleja que puede interrelacionar tanto la teoría de la relatividad con la teoría de la física cuántica, y puede dar respuesta al origen de todo, ¿no? Pero vamos a seguir desarrollando el tema para ver cómo lo consigues tú. Tú eres una persona que va a razonar según todo lo que voy a decir y vas a sacar tu propia conclusión. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Albert Einstein? Él entendió lo de los cuerpos, entonces dijo, esos cuerpos se caen, pero no se caen de la nada, sino que existe un tipo de deformación, ¿no? Aunque se caiga, debe haber una deformación, es verdad, pero no es una deformación físicamente perceptible, ¿no? Sino que lo que se deforma es el espacio-tiempo para que se pueda existir esa atracción, ¿no? Y esto ligado a la masa. Y entonces a esa masa se denomina energía, que es lo que tú has estado mencionando respecto a eso que existió y que da origen, o que puede ser un posible origen del universo, ¿verdad? Que es la energía. Y bueno, lo resume en su ecuación, ¿no? La energía es igual a la masa, que estamos hablando de tiene masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero no supo cómo se relaciona este tipo de masa y qué tenía que ver con la velocidad de la luz, ¿no? Para la creación del tema del universo. Pero sí existía lo de la teoría del Big Bang respecto al choque, ¿no? A esa energía que está concentrada, pero que tuvo que existir un suceso dentro de esa energía pura para que pueda expandirse, ¿no? Pero nadie explica cómo, qué fue lo que pasó. Nadie entiende tampoco de ello. Para ti, Rodolfo, ¿cuál es el tema cuál es el cuerpo, o más que cuerpo, cuál crees que es la entidad más pequeña que existe en la realidad? No estamos hablando de macrocosmos, sino microcosmos. Como ya como el átomo, las partículas subatómicas, no lo sé. ¿Hasta dónde conoces? Quiero saber. Sí, hay partículas subatómicas, si no me equivoco, no lo he investigado. Tenemos los quarks. Ya. Creo que el quarks es la unidad más pequeña que existe, ¿no? Que obviamente es parte del átomo. Antes se creía que era el átomo, pero ahora tenemos los quarks. Creo que es aquella, la más pequeña. Ya, muy bien, Rodolfo. Acá. Y ahora estamos entrando a un terreno, porque siempre es bueno hablar de todo, ¿no? De la física cuántica. Yo te dije que me gustaba mucho. Y es un placer culposo, por así decirlo, ¿no? Que yo debería hablar solamente de derecho, pero ahora estamos hablando de física cuántica. Vamos a ver. Bueno, ¿qué fue lo que le pasó a Albert Einstein? Nunca entendió el tema de la masa, ¿no? Digo, ¿cómo yo puedo hablar sobre el tema de la masa? ¿De dónde proviene la masa? ¿No? Nunca hubo una respuesta. Hasta un siglo antes, y tú debes saberlo porque este tema de la definición de los quarks es reciente. No solo fue popularizado la existencia de, de los quarks, pero esto responde a partículas que son mucho más minúsculas que un átomo, ¿no?
Pero vamos a hablar un poco del tema porque seguro siempre es bueno tener algo más que aprender. Yo estoy aprendiendo de lo que conoces, que conoces que estudió mucho más. Eh, pero voy a tratar de explicarte lo que conozco y bueno, pues de repente te llevas algo también mío, así como una enseñanza que me estoy llevando de ti también, de tu concepción de esa. Mira, la física actual concibe un modelo estándar, ¿ya? Le denomina como un modelo estándar, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Ellos están hablando del tema de cómo, si es que el átomo y las partículas subatómicas, que eran protones, neutrones, electrones, si es que existía una entidad más, más pequeña que ellos, ¿no? Y por ende, indivisible. Estuvieron haciendo experimentos, ¿no? Y llegaron a la conclusión el tema de los quarks, pero el tema de los quarks no es precisamente la respuesta correcta al tema, ¿no? Sino vamos a hablar sobre las unidades del tema de la física cuántica más pequeñas, ¿no? En este universo, que poseen masa, ¿no? Una masa que no conocemos, pero masa en sí, porque todos los cuerpos tienen masa. Esta es una afirmación que es válida y correcta, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos grandes familias, ¿ya? Los fermiones y los bosones. Los fermiones se dividen en dos tipos, ¿ya? En los quarks y en este caso los leptones, ¿no? Los quarks, la unión de quarks producen lo que es el núcleo atómico, ¿no? En este caso protones y neutrones, porque de manera indistinta. Y los leptones, la unión de leptones producen estas partículas subatómicas llamadas electrones, ¿no? Entonces ahí tenemos unas partículas más minúsculas que bueno, la palabra quarks y la respuesta que diste fue parcialmente correcta, así como lo denominaste una vez en la entidad, en el tema de la definición, también fue parcialmente correcta, porque no solamente son los quarks, sino también existen los leptones, y dentro de ello existe una fuerza que hace interactuar a estas partículas minúsculas, ¿ya? Que se le llaman bosones. Es una fuerza que, digamos, ¿no? ¿Cómo podríamos conseguir a ellos, ¿no? Algo que se pueda armar, que pueda tener definiciones. Eh, no sé, pues, ¿cómo se llama? Legos, ¿no? Un ejemplo. Digamos de que los quarks y los leptones son un conjunto de Legos, ¿no? Que están tirados en una mesa. Estos bosones que te menciono es una fuerza que habla que responde a la física cuántica, porque cuando tú hablas de física cuántica, estás hablando de probabilidades y de millones de posibilidades, ¿verdad? Digamos, una fuerza que hace interactuar millones de quarks y millones de leptones. Entonces, esa interacción entre ese conjunto de fermiones más bosones puede crear materia. Bueno, en este caso no, puede transformar materia, porque la materia no se crea. Puede transformar materia y dependiendo de la configuración que hagan los bosones, puede crear desde lo más minúsculo, como una cantidad, o como un sólido, ¿no? Entonces hay infinitas combinaciones. Dentro de ello, si te das cuenta, ahí yo estoy dando respuesta, o estas teorías están dando respuesta a la cuestión y a las diversas formas en cómo se puede transformar la materia, ¿no? Sin embargo, no da respuesta a lo que dijo Einstein, ¿no? Que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cómo yo puedo determinar esa energía que siempre estuvo, ¿no? Entonces, yo debo saber de dónde proviene la masa de los cuerpos, o de dónde proviene la masa de estas pequeñas partículas. Entonces, no sé si habrás escuchado, pero si no lo escuchas, te lo menciono. Existe una particularidad que no le denomino energía, le denomino, bueno, no tiene denominación, ¿no? Si hay interacciones con el tipo de fermiones,
se le puede denominar bosones, ¿no? Es algo que siempre está. Es un campo lleno de bosones en la realidad, que, que está presente siempre, cuya interacción modifica la materia, ¿no? O transforma la materia. Y sé que es un poco complicado de entender. Es una teoría que planteó Higgs, que es un científico. Y a ese campo que te estoy mencionando, permeable, le llama el campo de Higgs. ¿Ya? Es como que cuando tú tienes estas minúsculas partículas con interacción con el campo de Higgs, empieza a tener masa. ¿Ya? Y tú dirás, pero ¿cómo, no? Si es que todos los cuerpos tienen masa, ¿de qué manera interactúan? Eso es el concepto más aproximado de energía que existe. Ahora, ya, digamos de que hay no sé, pues tú alguna vez has ido con tu pareja a tomar batidos, supongo, ¿no? Sabes que siempre le ponen merengue y todo eso. Al final le ponen la cerecita a este batido, ¿no? Sí, Digamos sí. que estas partículas es la cerecita. Y tú la dejas caer, ¿ya? Dejas caer la cerecita y mientras va cayendo va ganando masa, ¿no? Mientras más profundo esté en este campo de Higgs, más masa adquiere, ¿verdad? Claro. Respecto a ello, teóricamente es la explicación de la masa, pero tú ya, puta, hay miles de teorías que no son comprobadas, ¿no? ¿Cómo yo puedo hablar sobre la comprobación de un tema teórico que nunca se ha visto, ¿no? Disculpa, yo estoy interrumpiendo por bien. Ya, Sí, sí. ya, bueno. Está en investigación, ¿no? Todavía no te respondo. Quiero que escuches toda la Sí. teoría porque sí la comprueban, porque no lo crean. El 14 de julio, no sé si habrás escuchado sobre, existe un tema de colisionador de partículas en el mundo, tiene una dimensión de 27 metros, o 27 kilómetros. El 4 de julio de 2012, eh, esta gran máquina que existe, conocida como el colisionador de hadrones, entendió el tema de la ecuación de Einstein, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Ya te expliqué el tema de la masa como que siempre hay una interacción con el campo de Higgs, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Estas partículas, los fermiones más bosones, los fermiones los hacían ir en direcciones contrarias a la velocidad de la luz, a una velocidad aproximada, ¿no? Y entonces en la colisión de esas pequeñas partículas se creó ese pequeño engranaje, ese pequeño bosón, que denominado el bosón de Higgs, ¿no? Y esa es la respuesta, una de las respuestas actuales al origen del universo, aunque, aunque no lo crean. No, no, sí, sí, sí puede. Respuesta científica. Claro que lo creo, esas son las teorías más aceptadas, pero si yo me pusiera en el lado de un teísta, diría, tú me hablas de la cuántica, pero, y me estás hablando de fórmulas, de energía igual masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pero eso cómo explica el universo, o sea, tú puedes reproducir eso en un laboratorio teniendo el acelerador de partículas, viendo la superposición subatómica, ese es un tema que yo considero que es por ahí, la respuesta va por ahí, el tema del origen del universo, qué pasó antes del primer segundo de Planck, antes de la expansión del acelerar el universo, pero aún no está comprobada. Ese es el tema, es que no es demostrable todavía a estas alturas. Entonces, sería la teoría más aceptada, yo creo que también es la teoría más aceptada, ¿por qué? Y es la más aceptada porque estamos entrando a un mundo que todavía no conocemos bien. Las reglas de la mecánica cuántica son complejas, no tienen nada que ver con la física, en realidad. Son reglas distintas y de aquí se agarran algunas personas, eh, no quiero ser ofensivo, pero creyentes, teístas, de que te pueden hacer una falsa analogía, ¿no? Te dicen, tú me hablas con las leyes de la física, ¿no? Pero tú, no, tú sabes que la mecánica cuántica es distinta, tiene leyes distintas, tiene reglas que todavía no se conocen. Entonces, No, eso quiere no decir, está parte de la ley de la física, forma perdón, parte de la física. Hablas, o sea, tú estás mencionando de que las reglas de la mecánica cuántica no responden a leyes físicas, no creo, yo, ¿no?
No, yo estoy mencionando que las leyes físicas de la naturaleza que conocemos no se aplican a la mecánica cuántica, no se aplican de forma directa. Si no, entonces ya tendríamos ya una respuesta eh, total sobre ese tema. El punto subatómico, la mecánica cuántica, tiene reglas distintas. Ahí se pueden dar los fenómenos de la superposición, es decir, nosotros sabemos que aquí en las leyes físicas yo no puedo estar en dos posiciones al mismo tiempo, yo estoy en una sola posición y no puede ver que alguien tenga la idea de que yo estoy mirando hacia el otro lado, ¿no? Yo estoy mirando hacia el frente y nadie puede ver que yo esté volteado o yo esté de pie. En cambio, a nivel subatómico, eso sí se puede dar. A nivel subatómico, la superposición. Esa parte, no sé si has leído sobre ese tema, pero ese es uno de los temas más importantes de que se puede dar la superposición, pero solo a nivel subatómico. No se puede reproducir a un nivel mayor. Entonces, y cuando yo menciono de la cuántica que aún no se conoce bien, o sea, no se conoce de forma exacta, por supuesto que forma parte de la física, pero no se conoce de manera exacta cómo funciona la mecánica cuántica, cuáles son las leyes. O sea, una ley es una fórmula matemática que se utiliza para describir un hecho comprobado, a diferencia de una teoría que es una explicación argumentativa. La ley es una fórmula matemática. Tenemos la ley de la gravedad y otras leyes físicas que son, esas sí son, ¿cómo se podría decir? Son leyes que se tienen que dar por hecho, que son así, de esa forma, una vez que estén demostradas. Ahora, lo que yo te mencionaba, una persona que cree, una persona que es teísta y que cree que hay un creador, te podría mencionar lo siguiente. Bueno, no lo has hecho tú, pero lo podría hacer, ¿no? Tú no me puedes decir que funciona así el universo o que debería ser así un fenómeno natural el que dio el origen al universo, porque hay cosas que la ciencia no sabe. Hay cosas, por ejemplo, en el ámbito cuántico, la ciencia reconoce que no conoce todo y que no conoce bien sus leyes. Pero esa analogía para mí no aplica porque yo te diría, bueno, una cosa es la mecánica cuántica, la separamos, todavía no se conoce bien, pero la ciencia conoce muy bien cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el universo, cuáles son las fuerzas fundamentales, cuáles son las constantes fundamentales del universo y cómo se forma el planeta, por ejemplo, a través de la gravedad, etcétera. Es decir, no se puede utilizar esa analogía porque desde mi punto de vista es una falacia. Decir que no se conoce de algo de forma exacta o que la propia ciencia se autocorrige, porque cada 100 años es posible que autocorrijamos o la ciencia se autocuestione y modifique partes de los fenómenos o de las teorías que ya conocemos. Por ejemplo, la teoría del Big Bang puede variar en 100 años. Si tenemos un avance importante, esa teoría puede ser mejorada. Pero alguien te puede decir, ya ves cómo la ciencia se equivoca, pero eso no significa que no conozcamos actualmente y no tengamos un conocimiento objetivo. El hecho de que algo se pueda autocorregir o que no lo conozcamos en su totalidad no quiere decir que lo que sí conocemos, por ejemplo, lo que es muchas cosas que he venido mencionando, lo que sí conocemos, no sea conocimiento objetivo y exacto. No se puede atacar el conocimiento objetivo diciendo que eso posiblemente en el futuro se va a autocorregir. Eso para mí no, no tiene sentido. Muy bien, está bien. En todo caso, bueno, es lo que conozco del tema. Ya, he podido explicarte el tema de... Pues si bien es cierto, eh, la mecánica cuántica responde sobre leyes que a veces no son comprobadas, ¿no? Pero la explicación que te di es que en ese momento, ¿no? Lograron demostrar el tema de ese bosón, que te menciono que es el engranaje que faltaba para poder dar una respuesta lógica y aproximada al origen del universo. Si bien Pero es ¿cómo cierto, cómo lo asocias, Roberto? ¿Cómo asocias la teoría de la mecánica cuántica y de ese descubrimiento del bosón y que, pero recordemos que esos son partes del átomo, es decir, el átomo se está subdividiendo en partículas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, y de acá a 50 años tal vez vamos a encontrar partículas más pequeñas, eso va a ir avanzando, pero ¿cómo relacionas la existencia de ese bosón con el origen del universo? O sea, la relación que todavía yo, hasta donde yo sé, todavía no se demuestra en base a una teoría, tal vez hay una hipótesis, pero ¿cómo lo vinculas? con la energía, pues obviamente la teoría del Big Bang habla sobre la concentración de energía pura, un núcleo puro de energía. El átomo Que, primigenio. ah, ¿cómo? Claro, claro, la teoría del átomo primigenio es la teoría del Big Bang, esa singularidad. Esa singularidad tuvo que tener algún efecto, ¿no? Llamada energía, que explica el origen del universo, ¿no? Es por eso que yo te mencioné lo que
Si bien es cierto la fórmula matemática de Einstein, matemáticamente es, es correcta, ¿no? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ah, eso sí. Explica, explica la energía, ¿no? Pero no es la interacción ni la masa. Pero sabe que la masa tiene que ser afectada por la velocidad de la luz, o en todo caso encontrarse en esa constante de la velocidad de la luz para que pueda crear energía, ¿no? Entonces estamos tratando de explicar el descubrimiento del bosón, trata de explicar la interacción de estos, en este caso, quarks y leptones, ¿no? Estos fermiones, con ese campo de Higgs, ¿no? Esos miles de bosones que existen, para poder explicarlo, cómo funciona el tema de la masa mientras van adquiriendo velocidad, ¿no? Aproximada a la velocidad de la luz, como te lo mencionaba, en este caso el acelerador es lo que hace el acelerador de partículas, ¿no? Pero el momento exacto de la colisión, de ese choque, generaba un bosón particular, que, ellos le denominaban como el bosón de Higgs, ¿no? Que fue la reacción entre ese choque de partículas, ¿no? Entonces eso puede, en cierto modo, responde a la interacción que se dio en el momento exacto del Big Bang. Es una Sí, teoría, en este caso, la han logrado observar, ¿no? claro, han logrado observar cómo interactúan esas subpartículas y cómo se genera la energía a partir Una de que ese respuesta bosón gana lógica masa. al fenómeno que pudo dar. Es una de las tantas Eso, respuestas. Es una bueno, de las, y ha es sido una respuesta, comprobado, ha sido comprobado por científicos, lo han visto. ha sido comprobado de que hay interacción, de que hay energía, de que gana masa ese bosón cuando, como tú hiciste el ejemplo de la cereza. Eso está comprobado. Ahora comprobar que eso, demostrar, mejor dicho, comprobar es bastante complicado, la verdad. Demostrar que eso sucedió hace ¿Cómo 13.000. podemos demostrar si no hay viajes en el tiempo? No podríamos hacerlo tampoco. No, no, pero la demostración, por ejemplo, la teoría del Big Bang tiene evidencias. Y como sabemos, en la teoría del Big Bang, tú ves pues el color de las galaxias al alejarse, todas esas evidencias que todavía existen después del primer segundo de Planck, las fuerzas gravitatorias, las fuerzas fundamentales, una de ellas la gravedad. Todas esas son evidencias de la teoría del Big Bang. Cómo el universo sí se está expandiendo. O sea, tú dirías, ¿cómo sabes que se está expandiendo? Pues porque hay evidencias de que se están alejando las galaxias. Nuestra galaxia en millones de años va a chocar con otra galaxia y se van a fusionar, pero eso va a pasar todavía en bastante tiempo. Pero ahí están las evidencias. Ahora, la demostración, yo también, al igual que tú, considero que la clave está en la mecánica cuántica, pero es un tema científico, es un tema, yo no soy científico, pero se puede hacer una aproximación, tenemos la capacidad, por supuesto, de indagar, pero hasta el momento, desde mi punto de vista, que es la postura más correcta, pero tengo que ser honesto al final y decirte, aún no está demostrado, ¿no? Pero la clave está en la física o la mecánica cuántica. Ahí sí coincido plenamente contigo, Roberto. Muy bien, entonces ha sido más que un debate, porque no hemos debatido, no hemos puesto posiciones marcadas, ¿no? Hemos tenido un conversatorio para llegar a un consenso, ¿no? Y enriquecer el conocimiento de los que están quizás y nos están escuchando, ¿no? Hemos tenido bastante interacción, hemos llegado bueno, no son millones de espectadores, pero sé que esto se va a reproducir a lo largo de la semana. Y siempre es bueno Claro, sobre el tema. sí, sí, estuvo bueno. Yo intenté poner un poco más de picante a la situación, pero tú hábilmente evadiste el tema. Pero, porque, porque bueno, yo, Obviamente no me voy a meter en un terreno donde sé que los fundamentos no son comprobados, pues, ¿no? no, claro, es que hablar del origen del universo es hablar de especulaciones, nada más. Hasta el momento no está comprobado. Hay una especulación lógica, lo que te dije, leyes de la termodinámica, que es lo que puede haber existido siempre, cuando me refiero siempre, en este caso no me refiero en todo el tiempo, sino atrás, eternamente. Por ejemplo, algo, la energía. Tú en un momento dijiste, eso lo podemos llamar Dios, no, pues porque tu definición de Dios no creo que sea energía. Imagino que tu definición de Dios es
un ser con una mente que puede manifestar cosas y que tiene voluntad y que intencionalmente hace cosas. Eso ya no es la energía, pues es que no aplica en este caso llamarle a la energía a Dios. O sea, porque solo comparten el atributo de la eternidad no es suficiente. Tú tendrías que fundamentar que esa energía tiene una mente, una conciencia, tiene una intencionalidad y nosotros y el universo tiene un propósito. Y yo no creo que las cosas tengan un propósito. Yo no creo que el universo tenga un propósito. No creo que una montaña tenga un propósito. No creo que los humanos tengamos un propósito. El propósito nosotros como seres racionales nos lo marcamos nosotros. Pero yo no creo que las cosas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de un volcán a erupcionar? ¿O cuál es el propósito de las olas? De moverse. No hay un propósito. Hay un cómo. ¿Por qué sucede? Lo sabemos. Las olas sabemos por qué. Las mareas también. ¿Por qué erupcionan los volcanes? ¿Por qué nosotros vivimos y morimos? Porque todos los seres biológicos mueren. Eso es una realidad. Eso está científicamente comprobado. Pero ahí el punto. Llamar ese algo Dios no va hasta la eternidad, sino tendrías tú que demostrar de alguna forma la mente, la conciencia, la voluntad y la intención en hacer las cosas. O sea, darle atributos de la personalidad de los seres humanos. Pero ¿cómo le podemos, o sea, ya, obviamente, ¿no? La definición de Dios, como lo define la posición teórica, ¿no? Teísta, ¿no? Lo denominan como ser supremo, ¿no? Bueno, la definición del ser es algo que tiene el tema de, comparte atributos de la personalidad, ¿no? Del ser humano. Un tema de un ser supremo es un ser creador, desde el punto de vista teísta, ¿no? Pero yo no He visto, podría afirmar el tema de que tiene una personalidad porque, ¿cómo podría afirmar ella, no? no, claro, tú eres creyente, es el tema de creer, ¿no? Recuerda que yo hice un Uno debate, es ¿no? creer y otro tema es el punto de vista lógico, al momento de fundamentar como es un conversatorio, no es un debate, yo no puedo exponerme a dar, No, a no, está explicar bien, algo no es comprobado, pues. ¿Cómo está bien. podría Pero, o sea, yo no te pido una comprobación científica, no, eso es imposible, pero si tú eres, déjame decirte que los teístas tratan de demostrar lógicamente la existencia de Dios. No es que ellos dicen yo creo y tengo fe, nada más. Algunos sí te dicen yo solo tengo fe. ¿Y por qué crees en Dios? Porque tengo fe. ¿Y por qué crees que alguien resucitó hace 2000 años? Porque tengo fe. Ya, pero ¿cuáles son tus evidencias? Porque lo dice la Biblia. ¿Pero por qué? Porque tienes fe. Pero ese no es argumento, ¿cierto? Pero tú puedes tratar de mostrar lógicamente que hay una mente divina y una intencionalidad en las cosas, ¿no? O sea, yo sé que tú has concluido, como yo, que es una cuestión de fe, pero si vamos a hablar de temas serios, como personas racionales, tenemos que hablar de temas que se pueden demostrar, al menos desde el punto de vista lógico, porque la demostración no tiene que ser necesariamente con evidencias empíricas, tiene que ser con argumentación deductiva o inductiva. La cosa es que la conclusión sea lógica y verdadera. ¿Recuerdas que cuando yo comenté uno de tus artículos, yo hice un comentario ahí mismo, te dije que la lógica no significa que sea verdadera. La conclusión lógica no implica que sea falso o verdadero. Es importante ir a las premisas. Por eso, si las premisas no son verdaderas, la conclusión puede ser perfectamente lógica, pero falsa al mismo tiempo, ¿no? El ejemplo clásico de, por ejemplo, Nerón es un perro, los perros hablan, conclusión lógica, Nerón habla. ¿Cuál es el error? Que los perros no hablan, claro, una de las premisas es falsa, la conclusión sí es lógica, Nerón, si Nerón es un perro y los perros hablan, la conclusión es Nerón habla, pero la conclusión sería lógica, pero no es verdadera. Nosotros sabemos que la premisa, una de ellas es falsa. Así más o menos un teísta intenta pues argumentar que el origen del universo tiene que haber sido Dios, o tu concepto de Dios, yo sé que el tema es el origen del universo, pero está relacionado, es que es un ser supremo, pero ¿tú crees que ese ser supremo es omnisciente, omnipresente y omnipotente? según la religión, en lo que dice el catolicismo, sí, No, según tú. según tu posición, eh, lo consigo como cierto, pero como tú mismo lo dices, no es algo lógico. Se habla sobre un ser supremo debe tener esas cualidades, pero el tema de uno tiene que evaluar las premisas porque, si bien es cierto, el tema lógico, en la respuesta lógica está ahí, ¿no? Pero tendría que ver si es que ello puede ser comprobable o no. Pero ¿tú crees que es lógico que un Dios sea omnisciente y omnipotente al mismo tiempo? Debería ser, ¿no? Así como existe lo del tema de la energía que siempre estuvo, entonces responde a una singularidad.
similar, ¿no? Claro, pero la energía existe ahora, pues, y nosotros la podemos comprobar. ¿Cómo Están lo ahí, compras? ¿no? La energía. A ver, la energía electromagnética, a eso me refiero, a las leyes, a la energía, Obviamente, el electromagnetismo, claro, que es eso, una de las fuerzas fundamentales, pero claro, pero esa es la energía. A ver, la energía, perdón, la energía y la materia, claro que son comprobables. La energía atómica es comprobable, y la materia, por supuesto, y la materia por sí misma está compuesta de energía y entropía. Cuando yo hablo de energía no me refiero a la energía espiritual o al chakra, al ki, yo me refiero a la energía que, una vez, a la energía que es a comprobable. ver, A eso me refiero. Y la energía sí se comprueba. O sea, no es como tú dices, ¿cómo pruebo la electricidad? Claro que puedes probar la electricidad. La energía termodinámica, la energía nuclear, son comprobables. Y tú me dices, haces un símil, ¿no? La energía, haciendo un razonamiento lógico, yo digo que hubo energía previa al universo y que fue transformada en lo que conocemos ahora. Y tú me dices, haciendo un razonamiento lógico, Dios tiene que ser omnisciente y omnipotente, pero en la actualidad nosotros no vemos pues a Dios, ¿no? O sea, nosotros si tuviéramos alguna indicio, alguna señal de que hay algo que es omnisciente, que quiere decir que conoce el pasado, el presente y el futuro y conoce todo, tiene todo el conocimiento y a la vez es omnipotente, es decir, que puede hacer todo lo lógicamente posible, no puede ser ilógicos porque no sería Dios, tiene que ser bueno, lógicamente posible. ajá. Es ahí pues donde yo por lo menos encuentro una contradicción lógica y entre esos dos atributos del Dios judeocristiano, ¿no? Porque el Dios filosófico no tiene que ver pues con esos atributos, tiene que ver con un ser, con el motor inmóvil, creo que mencionaste hace Ajá. poco. Bueno, esa es la denominación que le da, ¿cómo se llama? El discípulo de Mencionas Platón, un filósofo, Aristóteles, ¿no? Aristóteles, ajá. Aristóteles, y cogió en la filosofía aristotélica Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino bueno, es ahí donde se perfeccionó Ah, ¿no? las vías tomistas. Sí, pero ellos hablan sobre lo más afín ahora sobre la fe y la razón, ¿no? Desde ahí ya el tema filosófico ya se desvirtúa, ¿no? Claro, Asumiendo la existencia de Dios, ¿no? Y obviamente que las premisas lógicas de la existencia de Dios la hace lo más de aquí, ¿no? Y incluso lo han puesto como videos, el tema de algo que necesariamente no sientes o... Es un punto de vista es una filosofía teológica. teológico, ¿no? O sea, fe y razón, ¿no? Que hablan sobre el tema de que una vez, ¿no? Le preguntaba a una persona que, si existía el frío, ¿no? Entonces la persona dijo, no, el frío es la esencia del calor, ¿no? Que existía en este caso el tema bueno, no me acuerdo qué más te preguntaban, pero siempre era por el tema de ausencia, ¿no? Bueno, el justificante de la fe y la razón era de que, bueno, pues si existe, si el tema de que le mencionaron, ¿no? Dios, si Dios creó todo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque eso le dijeron a Santo Tomás de Aquino. Entonces Dios creó la maldad, ¿no? Entonces Dios es malo. No sé si habrás escuchado sobre esa anécdota. Santo Tomás de Bueno, Aquino habla sobre el fe y razón y dice, no, pues lo que pasa es que Dios es, la maldad es la ausencia de Dios en nuestros corazones, ¿no? Comida. claro, Puede ser claro. filosóficamente correcto, pero no demostrado. Porque atribuye a Bueno, su filosofía la fe, ¿no? yo, yo me doy cuenta que tú tienes fe, entonces, Roberto, porque si concluyes reiteradas veces en lo que no es lógicamente correcto, o no es lógico esto y no es lógico lo otro, pero tú crees en Dios, quiere decir que tú crees por fe. Más que todo por fe, pero no una fe irracional. Ya, pero ahí viene el ¿Tú crees detalle, que la pues. fe es irracional? ¿Cómo? La fe es irracional. Para mí la ¿Qué fe para ti, qué cosa es la fe? es que mira, hay una definición que está en la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición de la Biblia, pero para mí hay una contradicción en la primera afirmación de que es la certeza de lo que se espera, porque la certeza quiere decir que tú estás seguro de algo, y lo que se espera es una esperanza, entonces la esperanza nunca puede ser pues sinónimo de certeza. Tú no puedes tener certeza de algo que esperas, porque al mismo tiempo estás diciendo que estás seguro y no estás seguro. Para mí es una contradicción. Ahora, la fe para mí eh,
es creer en algo, sin que esté demostrado o comprobado o que no sea razonable. Para mí lo contrario a la fe es saber o conocer porque cuentas con suficiente evidencia o demostración lógica o pruebas de que algo es de esa forma. Para mí la fe no es racional, porque si tú me dices yo creo por fe, yo inmediatamente en mi mente yo digo, tú crees, dos motivos, a ver, porque te han inculcado ello y no te has cuestionado nunca por qué debería ser así este Dios o por qué actúa de esta forma no. Y segundo, no, con respecto a la primera parte, porque no te lo has cuestionado. Y segundo, porque has decidido creer por una experiencia personal, que es la clásica, se podría decir, de las personas creyentes, ¿no? Han sentido a Dios. Yo siento a Dios, ¿dónde? En mi corazoncito. Entonces, por ese motivo, mi corazoncito es una piedra. No, mentira. Yo siento a Dios en mi corazón. Y porque esa es la clásica, la experiencia personal. Pero para mí esas experiencias personales son experiencias que pasan dentro de ti, porque en esa experiencia personal no hay nadie alrededor que esté sintiendo a Dios, solo lo sientes tú. Entonces, para mí, esa es una actividad cerebral. En otras palabras, esas experiencias personales para mí es una experiencia mental. Tú lo has sentido a Dios, pero en tu mente. Tú estás... Es subjetivo, ¿no? Es lógico. Es lógico el tema subjetivo, ¿no? Porque igual, de todas maneras, tu argumentación está referida a la primera definición, porque nosotros la RAE como un conjunto de creencias en una religión, ¿no? Porque la fe es un conjunto de creencias en una religión. Sin embargo, la fe definida, ¿no? Es como tal, la segunda definición que otorga la RAE es la creencia de alguien, o ya sea de un grupo o de una multitud, pero no define necesariamente que deba ser en un término religioso, sino que también puede estar argumentada con este caso del racionalismo lógico también. Mira, no te define que necesariamente, o sea, la primera definición que te da la teología, incluso la RAE, define a la fe como un conjunto de creencias en una religión, ¿no? Ya, listo, de acuerdo. Ya, esa es la primera. Y la segunda es un conjunto de creencias de alguien, ya sea una persona o una multitud de personas, pero no define exactamente qué. Ya, pero mira, la primera definición es correcta porque ningún cristiano, ningún musulmán te va a decir que la fe no es crear una religión. Claro que creen en su religión. Ahora, cuando yo te menciono la fe, es que yo también podría utilizar la fe como sinónimo de creencia o de confianza. Yo tengo fe en mí mismo, por ejemplo, yo tengo fe en mis padres, es decir, yo confío en ellos. Esa es otra definición que creo que aquí no aplica, esa es la fe en sentido coloquial. La confianza, yo tengo fe en mi enamorada, confío en ella porque no me ha fallado y porque tengo buenos motivos para confiar en ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque siempre me dice la verdad, etcétera. Pero eso es la fe en sentido coloquial, la confianza. Tengo confianza en, tengo fe en o yo creo en, ¿no? Se pueden utilizar como sinónimos, confiar, creer y tener fe en alguien. Pero cuando yo me refiero a que tú crees en Dios por fe, me estoy refiriendo a que tú lo das por cierto, es decir, consideras que es real, consideras que es existente, consideras que es verdadero, pero no lo puedes demostrar. Es decir, no puedes darme un razonamiento al nivel argumentativo o no puedes darme alguna evidencia o prueba para que tú demuestres que eso es cierto. Esa es la fe. Esa definición, disculpa que te corte, es un atributo calificativo respecto a cómo tú fundamentas el sentido coloquial de fe. Porque tú le estás diciendo, yo tengo fe porque yo confío en eso. Lo pones como ejemplo, es tu definición. Porque al final ese es el tema de cómo tú entiendes la definición de la RAE. No necesariamente tengo que irme a la RAE. La RAE es una institución que dicta las normas del lenguaje, pero y está bien, pero yo te estoy diciendo que cuando tú dices que yo tengo fe en mis padres, tú no estás diciendo que tú crees que tus padres son seres inmateriales, que son omnivolentes y que pueden hacer milagros. No. Tú estás diciendo que... Un conjunto de creencias distintas. No, es que esa es la... No, es que estás confundido. La primera fe es la que tú tienes para creer en Dios. Ese conjunto de creencias de un Dios de una religión. Esa es la primera fe que tienes tú. Ahora, si al mismo tiempo confías en Dios, está bien, pero yo me refiero en el ámbito
de aquí, del mundo de la realidad. Tú puedes utilizar tranquilamente tener fe en tus padres, o nunca tú has dicho que tienes fe en tu enamorada o en tus padres porque sus antecedentes son buenos. Por ejemplo, yo tengo fe en que determinado atleta va a ganar la carrera. ¿Por qué? Pues yo lo conozco, ha ganado 10 carreras con anterioridad, todos con medalla de oro y se sigue preparando. Ahora, ¿qué pasa si no gana? Pues no gana, ¿no? Pero yo tenía fe en que iba a ganar, yo confiaba en él, pero le pueden ganar. Esa es la fe coloquial a la que me refiero, la fe normal, que está fuera del ámbito religioso. Ahora, cuando yo hablo contigo de fe, sí o sí me estoy refiriendo a la fe religiosa, a la fe en una deidad. Y eso se contrapone a la razón, desde mi punto de vista. No es racional. Yo tengo fe en que Dios hace milagros, obra milagros. Por ejemplo, caminar sobre el agua, ¿no? Yo creo que sí, pues Jesucristo en algún momento caminó sobre el agua, o Moisés abrió el mar, o Jesucristo multiplicó los panes. Ya, eso es fe, eso es creer. Eso es fe, pues no lo puedes demostrar. Es indemostrable. No se puede demostrar. Que alguien resucitó hace 2000 años, yo considero que no, aunque hay personas que a través de la historia quieren meterlo en la historia, pero no se puede, pues, porque yo no puedo presuponer que Dios puede actuar en la realidad, porque eso asesina la investigación histórica. Ningún historiador serio va a decir, como no sabemos qué pasó, y como que parece que alguien resucitó, entonces fue Dios. Pues no, ningún historiador te lo va a decir. Eso te lo va a decir un teólogo. Por eso la fe para mí no puede ser racional. Incluso hay algunos filósofos que yo he escuchado que si algo lo has obtenido por fe, no pretendas demostrarlo por la razón. Lo que es por fe, y lo que es racional es racional. Si tú tienes fe en algo, y es decir, adquiriste algo por fe, ya no lo puedes demostrar por la razón. Porque lo pretendes hacer, se llama la apología cristiana, tratar de razonar para validar tu fe racionalmente. Y se puede hacer, ¿no? Si tú pudieras... Roberto, ¿estás ahí? Roberto. ¿Estás ahí o yo me he desconectado? Veo que mueves la cabeza, pero no me respondes. Roberto, ¿he perdido la señal o...? Estoy escuchando. ¿Estás escuchando? No sé a dónde. Ya que fue, ¿ah? Se perdió un poco la señal, ¿no? Sí, ha bajado el tema de. Acá me dice Sí, la pues. conexión es estable, me dice. Tienes que ponerle un sol más a tu conexión, pues, Roberto. No seas Ah, por miserable. favor. Ya, pero sí escucha, ya subió la conexión. Ahora sí. Seguro yo está viendo algunos videos por ahí. No, yo ahí está que se toca. Una Oye, bromita. Bueno, ya. el tema Ya, ya que estamos en el tema, a ver, hay comentarios y yo me los he mandado por interno. Y bueno, pues hay dale. que complacer a nuestros televidentes, ¿sí? ¿Cómo que vas a complacer, A Roberto? No nuestros entiendo. espectadores. No, en este sentido no, pues no hagas apología a tu... Ya, ok. A ver, Tom lee un Hanks, comentario. A ver. Alfredo menciona lo siguiente. Sería importante que puedan tratar el tema del espacio también, para que podamos entender la relación entre universo y espacio. Tengo una duda entre el universo y el espacio, ¿no? Tiene una duda entre el universo y el espacio. A ver, desde la teoría del Big Bang señala que esa singularidad se condensó, se enfrió y dio inicio al universo conocido. Ese es el universo que conocemos. Antes tiene que haber habido algo, todavía no se sabe, yo considero que es la energía. Ahora, el tiempo es la línea a la que nosotros le otorgamos el cambio, es decir, pasar de A a B. Esos son los cambios que están en el tiempo y son una secuencia de eventos. Ahora, el espacio, de alguna forma que también no se conoce, el espacio va de forma uniforme. El espacio y el tiempo, si ustedes ven una gráfica en Google, se dan cuenta de que el espacio y el tiempo y el universo se están expandiendo de una forma ordenada, no es totalmente caótica. Hay un orden y caos, pero hay un orden. Eso es interesante, aún no se conoce por qué el espacio, después del Big Bang, no se disparó por todos lados de manera desordenada, tanto la materia como el espacio. Pero eso sí, todavía se desconoce, pero el espacio continúa de manera ordenada. Yo considero que hay cosas, a ver, esto es otro tema, materiales, inmateriales, ¿no?
Tú me preguntarás, ¿cómo tú afirmas que hay cosas inmateriales y tú no crees en esas cosas, ¿no? No, yo considero que la realidad está compuesta de materia, energía. El espacio es el entorno donde se desarrolla la materia y la energía. No hay nada, o sea, cuando uno ve el espacio vacío, es espacio vacío, no es la nada no existe. La nada es un concepto. Tú dirás, yo no veo nada, no, claro. Nosotros utilizamos el concepto, pero eso es espacio, espacio vacío. No hay una nada, nada se prueba que sale de la nada. La nada no existe, es un concepto nada más. Ahora, ¿qué cosas son inmateriales? Y me estoy desviando un poco de la pregunta. Los conceptos, el lenguaje, las leyes, las matemáticas, esos son conceptos y son inmateriales, porque no tienen energía y no tienen entropía, son inmateriales. Por ejemplo, tú no puedes tocar la ley de Newton, tú no puedes tocar el color amarillo, tú no ves que en la luna, por ejemplo, estén algunos de los principios lógicos. Esos son conceptos que nosotros adoptamos por convención y conveniencia y utilidad. Son inmateriales. ¿Cuál es el problema con ello? Es que si tú reedificas o haces hipóstasis de estas cosas inmateriales, por ejemplo, Dios es un concepto, ok, pero si tú a Dios le das agencia, intención, personalidad, estás hipostasiando la idea, es decir, le estás dando individualidad. Eso es algo inmaterial a lo que yo estoy en contra, ¿no? Pero los conceptos, el lenguaje, esas sí son cosas inmateriales que obviamente existen, pues las fórmulas matemáticas existen como conceptos inmateriales. Ahora, la pregunta de la radiación, ahí sí, no entendí bien la parte, Roberto, a ver, creo que mencionó la parte de la relación entre espacio y universo, por supuesto, el universo contiene el espacio, el tiempo, la materia y la energía, pero la radiación, creo que había una parte de la pregunta que refería a la No, radiación. no, no, no menciona radiación, solamente relación. Ah, relación, yo escuché radiación. No, esa es la relación. Se supone que esta singularidad contenía el espacio y el tiempo de forma súper comprimida, en una singularidad mucho más pequeña que un átomo, y de ahí se inicia el espacio y el tiempo. Esa es la relación que hay entre espacio y universo. El espacio forma parte de lo que es el universo. Si nosotros tendríamos que definir universo, al inicio Roberto mencionó que era todo lo que existe, ¿no? Eso dice la Real Academia de la Lengua Española. Yo considero que no, esa es la realidad. Pues el universo entonces, ¿qué sería? Pues sería eso, el conjunto de toda la materia, de toda la energía, de todo el espacio y el tiempo, y con sus consecuencias, ¿no? Las estrellas, las galaxias, los asteroides, la vida, todo eso es la naturaleza, le puedes llamar naturaleza, todo eso es el universo. Hay una relación de género-especie entre universo y espacio. Muy bien. Tú mencionaste algo de respecto a... Uy, se congeló de nuevo, Roberto. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahora sí ya se descongeló. No, no, mencionaste que habían cuerpos que podrían salir disparados en el caso de que no se explica de por qué los cuerpos no salen disparados. Algo así mencionaste. No, no te escuché. Claro, No te mencioné entendí que bien. después del Big Bang, si tú ves una gráfica, y eso está, obviamente es la gráfica, pero que tiene evidencias científicas, el universo se está expandiendo de una manera uniforme. No se disparó la materia y la energía en diversas direcciones de forma caótica, sino que está avanzando hacia un determinado punto de manera uniforme. Tanto el espacio, el tiempo, la materia que encontramos dentro, los planetas, las galaxias y la energía también. Eso es lo que mencioné, que no fue un disparo así caótico, sino que hay un orden. Ah, claro, pues algunas personas mencionan, ¿no? Que dentro del caos también existe orden, ¿no? Eso lo habían mencionado como la teoría del caos. No sé si lo habrás escuchado. Bueno, yo lo que he escuchado es que para que haya caos tiene que haber orden, ¿no? La ausencia de orden es el caos, la ausencia de luz es la oscuridad. Bueno, esas son posturas interesantes, la ausencia de bien es el mal. Mira, es cierto que hay orden en el universo, pero también hay caos. Por eso cuando alguien te dice, mira, un ser supremo existe porque hay orden en el universo, está ordenado, el planeta Tierra está a la distancia perfecta del Sol para que haya vida, todo está ordenado perfectamente. Las teorías del ajuste fino y del diseño inteligente, ¿no? Las clásicas posturas de las personas para demostrar la existencia de un Dios, de un creador. Hay orden, pero también hay caos. El tema es que ellos cogen nada más el orden, pero ¿qué sucede con todo lo que no está ordenado? Hay de los dos. Hay caos y hay orden. Tenemos que concluir ello. No se puede concluir que solo hay orden. Por eso esa postura de que todo está ordenado y por eso Dios existe también es falaz. Claro, obviamente. Bueno, la misma existencia del caos corrobora la existencia del orden, ¿no?
es verdad. Claro. Bueno, esa es la única pregunta que tenemos hasta ahora. Pensé que iba a hacer más preguntas, pero la gente está calmada. No, la gente ha entendido todo. Pues si no hay más preguntas es porque ha estado todo claro. Hemos hablado de diversos temas, no solo del origen del universo, hemos hablado incluso, porque yo cuando te invité, yo pensé, y yo te pregunté, ¿no? ¿Tú eres creyente? Sí, ok, yo pensé que ibas a tratar también de demostrar que hay un creador. No, jamás. Pero, no, bueno, esa es una postura y yo te he preguntado, te he hecho diversas interrogantes para ver, pues, cuál es tu postura. Y, bueno, tú has concluido en diversas oportunidades que, lógicamente, es más probable que haya sido un fenómeno de la naturaleza. Incluso me precisaste que era un fenómeno de la mecánica cuántica. Lo más lógico, lo más probable. Lo menos probable, por no decir imposible, porque no podemos hablar de imposibilidad, porque no se puede demostrar ello. Lo más improbable, yo, como no creo, considero que es muy improbable, bastante improbable que Dios exista, porque no hay evidencias, no hay pruebas, y no es necesario. No considero que sea necesario para que haya vida, para que el universo se expanda, que exista un ser supremo. No es necesario. Y aunque, a ver, esto es algo importante también, aunque algunos científicos, premios Nobel, científicos, eruditos, así como tú, Roberto, hayan dicho que Dios existe, eso no es prueba o evidencia, simplemente es una opinión. Una opinión de un científico no es una evidencia, no es que haya utilizado el método científico y haya determinado que Dios exista, simplemente es una persona creyente. Por eso es una falacia de autoridad decir, como lo dijo el mejor científico del planeta, dijo, yo creo que Dios existe, ya, Dios existe. No, eso es una falacia de autoridad, porque eso es una opinión de aquel científico. No ha llegado a través del método científico y no tener pruebas de ello, simplemente es su opinión. Y eso es importante señalar, porque mucha gente hace falacias de autoridad y ad populum, ¿no? Muchos nobles eran creyentes y descubrieron determinados medicinas o para el mundo científico y médico, pero ellos no descubrieron ello porque eran creyentes, lo descubrieron porque aplicaron la ciencia de forma correcta. O sea, en sus investigaciones o en sus premios Nobel no se indica una nota, te doy el premio porque crees en Dios, ¿no? Eso se da por el descubrimiento. Por eso hay que tener cuidado al momento de argumentar ello para la postura que creíste autoyente, ¿no? Son falacias ad populum, falacias de autoridad, que no se sigue que uno sea creyente y que descubra algo importante para la ciencia y por lo tanto Dios existe, no se sigue, no es así. Muy bien, a ver. En todo caso, ya sería bueno el tema de, obviamente, ¿no? Nosotros estamos en un conversatorio, no es un debate. Claro, Para que claro. haya un debate de posiciones marcadas, ¿no? Obviamente. Yo una posición muy marcada y tú también la posición marcada, ¿no? O bien yo soy creyente ortodoxo, únicamente creyente, y tú eres un ateo acérrimo, ¿no? Y Yo puedes soy, demostrar tu posición, ¿no? claro, bueno, hay posturas también desde el ateísmo, en realidad, yo me considero el ateo light, no soy el ateo fuerte, porque hay otras posturas más fuertes. Pero para un debate, yo considero que es mejor un conversatorio porque los dos hablamos, intercambiamos ideas, porque un debate hay reglas y hay tiempos, ¿no? Tú hablas 10 minutos, yo hablo 10 minutos, tú replicas 5 minutos, yo hago la réplica, la dúplica y luego preguntas. Y ese formato a mí no, a no ser que hay personas que sí no se puede hablar, pues hay personas que son bastante eufóricas y se atropellan pues entre sí, ¿no? No sé si alguna vez has conversado con alguien así aparte de Joy, pero hay personas que así pues te atropellan, pues ahí no se puede conversar, ahí sí mejor reglas, pero si somos personas, somos amigos y sabemos que podemos guardar las formas y con respeto podemos conversar, pero ya con posturas tal vez más adelante más marcadas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esto es así y yo te digo, y mi postura es, no, yo no creo que es así, ya Sí, podemos conversar. claro. Para un debate es así, ¿no? Es usualmente con posturas marcadas, ¿no? Ya sabes, yo tengo esta creencia, ay, no, yo pienso lo contrario y cada quien fundamenta el porqué. Pero como Exacto. acá no existe un tema de, porque no conocíamos nuestras posturas, ¿no? No, pues, es Al cierto. momento de hablar, tú dijiste, puede fundamentarlo del tema teísta, desde el punto de vista científico, filosófico, como gustos, ¿no? Y como nosotros somos personas que, bueno, obviamente nos gusta leer bastante, Eso. entonces eso hace enriquecedor el tema, ¿no?
Porque aquí van a haber bastantes fanáticos. Cuando tengan más, incluso se vuelva a hablar sobre el tema de repente más adelante, con más base, con más avances de repente, y tengamos más acogida, porque esto ha sido a último minuto. Yo desanimó y dijo, ¿sabes qué? Voy a crear la plataforma, le pongo en esto, todo lo hizo todo y no Sí. hubo la promoción correcta, ¿no? Pero en sí iba a ser una conversación privada, más que todo, para saber cuál era la posición de cada uno, ¿no? Y igual de todas maneras hay preguntas, aunque no lo creas. El mismo yo está que pregunta. A ver, Imagínate. Dice, ¿cómo se explica la afirmación de que el universo es infinito? Ello, en tanto, hasta el momento no se sabe sus límites y solo se supone que no tiene límites, cuando por probabilidad, al no saber sus limitaciones, no se puede afirmar su extensión infinita. ¿cómo se explica la afirmación de que el universo es infinito? ¿Tú quieres responder eso, Roberto, o quieres que lo responda yo? No, respóndelo tú, porque por lo visto tú conoces más respecto al tema. Ah, ya, ya. No es que no sepas, no es que no sepas, es que ya, ya No, vamos. hay que pensar razonablemente la pregunta de Joe, ¿no? A ver, el Porque universo es infinito. A ver, vamos a definir qué es infinito primero. Infinito no es una cantidad, eso es un error. Infinito es una aquello que cualidad. no tiene fin, supuestamente, es Es la una cualidad. cualidad. Exactamente, no es una cantidad, no es una cantidad como el número 10. Es una Ajá. cualidad de que no tiene fin. A ver, esa es una especulación científica también. O sea, el universo está en constante expansión. Infinito significaría que esa expansión va a ser continua y nunca va a tener un fin. Eh, Lamentablemente, una de las leyes de la termodinámica, mejor la voy a leer para no cometer ningún error. La segunda ley de la termodinámica, la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. La entropía es el caos y lo más probable es que se llegue a una muerte térmica. Ahora, ¿qué va a suceder cuando hay esta muerte térmica? Es decir, que toda la energía se va a homogeneizar. Para ese momento nosotros no vamos a estar, pero una de las teorías es la del universo cíclico, que va a haber un bit crunch, que se va a retraer, se va a contraer el universo y nuevamente va a haber una expansión acelerada del universo. Hasta el momento yo no afirmaría que el universo es infinito, ni hacia el pasado, eso es imposible porque hemos visto que hay un origen hace 14 mil millones de años, ni hacia el futuro, porque solamente podemos dar una especulación, no una afirmación. El universo está en constante aceleración y expansión, pero yo no puedo afirmar, la respuesta es yo no sé si es infinito, lo más probable es que continúe expandiéndose, pero va a llevar a la muerte térmica, porque la tercera ley de la termodinámica indica ello, la entropía va a ser mayor y se va a homogeneizar toda la energía. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaste, porque en sí, tú hablaste sobre las falacias de autoridad, ¿no? Que es lo que se aplica en el tema, ¿no? Claro, Entonces, hablan sobre no, mencionan sobre que el universo es infinito, hay afirmaciones de algunos. claro, pero la falacia de autoridad sería si el argumento es, o sea, uno toma por cierto el argumento solo por la persona quien lo dice, ¿no? O sea, por ejemplo, falacia de autoridad sería, si lo dice Albert Einstein, falacia de autoridad sería que lo que dice es cierto por la persona, por la cualidad, por el grado de la persona, la jerarquía. Ahí sería una falacia de autoridad, pero no por el propio descubrimiento o por el propio método o las pruebas que contenga la teoría. Si alguien afirma que el universo es infinito o es eterno, pues habría que ir a los métodos y a las pruebas que tienen. Yo considero que no, que está en constante expansión, pero no es infinito. Ese es mi punto de vista. Lo más probable es que, bueno, aunque si nos lo vemos de esa forma y hay un bit crunch y nuevamente un bit bang, quiere decir que no tiene fin, quiere decir que continúa. Es bastante razonable desde ese punto de vista. Sinceramente, ahora lo estoy razonando mejor y podría decir que si es infinito, es decir, no va a llegar a su fin, porque el fin significa que en algún momento este universo y la energía y la materia que está contenida se destruye y eso no va a pasar, la energía va a homogeneizarse en un futuro. Se podría decir también que el universo es infinito porque no va a tener un fin. El fin lo va a tener pues la humanidad, porque cuando se homogeneice la energía, ahí la humanidad, si existe todavía, no va a poder sobrevivir.
Bueno, en todo caso, el tema de la denominación infinita, ¿no? Si lo vemos en la parte lógico-matemática o la matemática para poder definirlo, yo considero que no se puede afirmar ello, ¿no? No por el imperativo categórico que de una comunidad científica o de ciertos científicos que puedan decirlo, ¿no? Sino que hay que entender, ¿no? Cuando tú dibujas el tema de la recta en un plano, tienes cómo graficas el infinito, una pendiente negativa y una pendiente positiva, ¿verdad? Eso quiere decir que no tiene ni origen ni fin. Entonces, no podríamos hablar sobre algo que no tiene origen si estamos hablando sobre la generación en este caso, de la reacción de los bosones con los, en este caso, fermiones. Debe existir un origen. El tema de que tenga tendencia a infinito, ¿no? Quiere decir de que no tiene límite. Es distinto a decir de que no, de que sea infinito. El tema de que la expansión no tiene límites pues, puede ser una afirmación un poco más probable más correcta a decir de que el universo es infinito. Pues. Claro, porque incluso si se llegara a esa homogenización de la energía y hubiese un bit crunch, que no es lo más probable, pero si se da el bit crunch, la contracción y luego la expansión nuevamente, no podríamos decir que el universo finalizó o que volvió a iniciar, ¿no? O volvió a tener un origen, simplemente es un universo cíclico, es decir, ya su principio fue hace 14 mil millones de años y luego va a expandirse, contraerse, expandirse. Se podría decir en ese caso que hay una infinitud en el universo, pero es debatible, es algo en lo que yo también tengo que investigar un poco más. Es una muy buena pregunta por parte de Joe. Siempre bueno, ya lo conocemos, ¿no? Esta pregunta es interesante. Sí, ha googleado, yo sé, ha googleado, pero está bueno. Estoy leyendo en su Wikipedia. No, pues es interesante. Uno tiene que enseñar para incluso responder ello, ¿no? Sí. Bueno, Roberto, si no hay más preguntas en los comentarios, y ya porque ya estamos ya casi 2 horas, como te mencioné. Justo era el tema de la cantidad de tiempo que habíamos estimado, ¿no? Sí, sí, yo sabía que nos íbamos a explayar bastante, por eso yo te dije un par de horas, porque el tema es amplio y yo no sabía tu postura y me pareció muy interesante y se nota que has investigado un montón sobre el tema científico, tienes un razonamiento lógico, porque yo te he puesto posturas tal vez que nunca habías escuchado, más del ámbito filosófico y de lo que podría ser en base a las evidencias que nos contamos y me parece que tus conclusiones son totalmente acertadas. Yo ya voy a dar mis palabras ya de despedida. Espérate, hay un pata, bueno, una persona que menciona, Arturo Bautista Siche. Esta es una conversación de geografía. Geografía. Ya. Así menciona, imagínate. Cuando geo significa tierra. Imagínate. Sí, bueno, hay un error tal vez en la palabra que ha querido utilizar. Ah, Esto es una comprensión más de cosmología en realidad. Cosmología, astrofísica, física, filosofía y también un poco de religión, ¿no? Porque de todas maneras, si vamos a hablar de origen del universo, vamos a utilizar el argumento teológico, las posturas o las teorías teológicas, que para mí son más improbables que las otras, pero están ahí, porque no podemos hablar de la imposibilidad. Y ya, bueno, ya no quiero hablar más del tema, me iba a explayar más, ya quería dar mis palabras finales nada más. no, no te preocupes, es un error porque, bueno, el planteamiento incluso de la pregunta, como tú lo mencionaste, es incorrecto, ¿no? Porque estamos hablando de un tema que está mucho más allá del tema geográfico, ¿no? Porque no se trata de la Tierra, ni estamos hablando de ella, sino es un tema cosmológico, ¿no? Físico, teórico, cuántico, filosófico, incluso. Ya. Exactamente. Palabras finales, pues, Rodolfo, por poder despedirnos. Sí, bueno, primero agradecer a Roberto y al Círculo, bueno, a Saber y Justicia por la invitación. Esto, bueno, surgió de ambas partes, pero al final lo organizaron para que se haga un en vivo, ¿no? Mi idea era hacerlo, como dijo Roberto, por interno y luego voy a publicarlo, ¿no? Pero es un en vivo, está bien, me ha gustado la idea. Eh, Aprecio, Roberto, tu
tu tiempo, por poder intercambiar estas palabras y los conocimientos. Yo he aprendido hoy bastante de ti, espero que esto sea recíproco. También anhelo que en un futuro podamos tener otros conversatorios sobre temas también jurídicos. Nosotros somos abogados, también puede ser temas controversiales jurídicos y que tengan que ver con la moralidad. Por ejemplo, podemos hablar de la ley de eutanasia, de la ley del aborto. Hay temas bastante interesantes en los que la filosofía del derecho también es importante, puesto que el derecho tiene una base moral. No todo el derecho, pero a eso aspira el derecho, ¿no? A tener una base moral, entendiendo que el bien común, eso está incluso en la Constitución, es lo que se busca, ¿no? Y eso es la base de la moralidad, lograr el bienestar común. Hay diversas percepciones a lo largo de las épocas, pero el fin del derecho es el bien común, ¿no? Y también el fin desde mi punto de vista de la moralidad. Bueno, Roberto, muchas gracias por compartir hoy día en este conversatorio. Me he pasado muy bien. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Bueno, mira, justo cuando me estaba despidiendo ha aumentado la audiencia. Entonces yo creo que la invitación sería para afirmar la posibilidad, ¿no? Del tema de poder hablar de temas jurídicos, invitar quizás también a Joe, que es una persona también que es bastante entendida en el tema jurídico. Yo creo que se podría armar algo bastante interesante entre los tres. Y hablar del tema moralidad, ¿no? Obviamente que, bueno, desde ahí ya estás adelantando tu punto de vista constitucionalista, ¿no? Porque el término moral es un término constitucionalista, no es positivista, porque si no diría buenas costumbres. No, claro, es que al momento, Roberto, de ver temas controversiales, tenemos que ir no a lo que dice una norma, porque la norma puede decir, Claro. esto está permitido, ¿y cuál es mi fundamento? Porque lo dice la ley, pero ese no es el fundamento, ese es un fundamento a nivel jurídico, ¿no? Esto está prohibido y punto, ¿no? Eso está proscrito y no se puede hacer, pero si yo te pregunto, ¿pero por qué está prohibido? No debería estar permitido, ¿y por qué debería estar permitido? Porque no es moralmente incorrecto. Ah, ok, en ese caso la ley es la que está mal. Claro, a ese punto tendríamos que llegar. Es interesante, pues, como te menciono, porque bueno, el tema del positivismo y las buenas costumbres atiende más a un estado de arriba, ¿no? Pero nos encontramos en un estado constitucional de derecho, entonces la apertura de la modalidad como tema base para poder hablar de estos temas controversiales. Eh, Creo que desde las personas que estamos participando, incluso a quienes estamos haciendo extensivo que es ayuda, tenemos un punto de vista que va mucho más allá, ¿no? Entonces podemos hacer cosas interesantes en el momento de realizar un conversatorio a futuro sobre temas jurídicos. Sí, Roberto, está muy bien. Ok, luego cuadramos sobre eso, ¿no? Ya las demás personas quedarán invitadas también para el próximo conversatorio. Ya, pues, Roberto, entonces estamos en contacto. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Rodolfo, cuídate.